Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos en esta semifinal Crypto Cup y por un lado tenemos a Magnus Carlsen con Timur Rayabov, pero en esta ocasión traemos una partida entre Wesley So y Jan Nepomniachtchi, que jugaba con blancas. Wesley So lo hacía con negras. Primero vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación. Tras la jornada de ayer se jugaban 4 partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos de incremento, y Wesley So conseguía ese primer punto tras ganar 2 partidas o 2,5 puntos a 1,5. En el caso de Carlsen y Radjabov iremos más tarde, empataron, por lo tanto en ambos casos tienen que jugar estas 4 partidas. No obstante, estamos en la tercera, en la que en las 2 primeras han hecho tablas, por lo tanto le beneficia a Wesley So, que prácticamente está con pie y medio dentro de la final, y aquí Jan Nepomniachtchi, que además juega con blancas esta tercera partida, pues tiene que intentar arriesgar, ya que en la siguiente partida jugaría con negras y de alguna manera tendría menos posibilidades contra un Wesley So que además está en un estado de forma excelente. Por lo tanto, muy sólido, muy, iba a decir lineal, o la verdad que muy estándar o muy estable, sin altibajos y más altos que bajos, por lo tanto un hueso muy duro de roer. Ya en el tablero por parte de Nepomniachtchi este D4, a lo que Wesley So responde con caballo F6, C4, E6 y tras caballo C3 se juega en la posición D5 y entramos en un gambito de dama declinado. La partida continúa con los primeros cambios: C por D5, caballo por, y tras jugarse este 4 expulsa a este caballo o bien puede capturar en C3, como lo hace Wesley So, B por C3, y ahora las negras tienen que atacar este centro de peones que ya tienen formado las blancas. Por lo tanto, Wesley So no espera ni un minuto, juega este C5 y ante un torre B1, como vemos tocando el punto de B7, de momento defendido por el alfil, y este alfil tampoco puede desarrollarse, al menos de momento, ya que el peón estaría tocado, ¿no? La partida continúa por lo tanto con este alfil E7 buscando el enroque en corto, y tras jugarse un caballo F3 en la posición, aquí viene esta jugada. Posteriormente la partida continúa con este H4. Aquí, como vemos ya de alguna manera, Nepomniachtchi jugando bastante agresivo, va a jugar incluso un H5 y su idea es sacar la torre por la columna H y meter presión a través de la columna G. Es muy jugado, sobre todo en la élite, esta última idea, en la que el rey pues lógicamente ya no se enroca y busca posteriormente el enroque artificial en F1, incluso en algunas partidas se llega a ver hasta G1 para evitar la diagonal de casillas blancas. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento se juega este B6, ya la torre pues no tiene ese control sobre B7 y la partida continúa con un H5, H6 para frenar a dicho peón y alfil D3, jugada de desarrollo. Tras estos movimientos vienen más cambios: C por D4, y aquí se captura de peón para mantener este centro de peones. De alguna manera tampoco está muy apoyado por ningún peón que ya no existe en la columna C. Este de momento no puede avanzar, quizás a F3, por lo tanto de alguna manera esto es fácilmente atacable. Vamos a ver cómo continúan los movimientos: caballo C6 tocando hasta en 2 ocasiones este punto de D4 con dama y caballo, solo defendido por el caballo de F3, por lo tanto se retira el alfil a E2. Alfil B7 controlando ya la gran diagonal, también este movimiento de B6 permitía este fianchetto por parte de las negras, y de alguna manera si el caballo se retira estaría tocando este peón que ha dejado de estar defendido tras retirarse el alfil. Por lo tanto, aunque las blancas tienen este centro ocupado, pues de alguna manera lo tienen algo débil o frágil, y al igual que pasase en la partida de ayer que vimos de Wesley So con piezas negras y que no tenía acceso a ese flanco de rey físicamente con ninguna de sus piezas para defender, pues seguía manteniendo la iniciativa y el ataque en la posición. Un momentito. Sí, disculpad, por lo tanto creí que no estaba grabando, directamente era eso, por lo tanto me he quedado un poco sorprendido porque no encontraba el botoncito de grabar, así que esta es la situación. Por lo tanto se juega este torre H3, como vemos la torre va a venir a la columna G
para meter esta presión, y aquí la partida de momento continúa con torre C8. Se activa esta torre a una columna abierta, la partida continúa con este torre G3, hay que hacer algo en esta posición por parte de las negras y es retirar el rey H8, ya que si no se podría jugar un alfil por H6, este peón estaría clavado y de alguna manera junto con la torre, está clavado por la acción de la torre sobre el rey, por lo tanto estarían ya en algún problema las negras. Por lo tanto se juega este rey H8 retirándose, y tras este A3 con cierto control sobre B4 y evitando un caballo, un posible alfil, dando un jaque, ya que aunque la torre lo controlaba, también este caballo, por ejemplo, pues lo defiende, la partida continúa con este caballo A5. La idea es llevar este caballo a C4 y de alguna manera pues controlar, por ejemplo, esta casilla de B2 para evitar el fianchetto de las blancas y que tengan control sobre la gran diagonal. No obstante, luego ese caballo se va a llevar a D6. Vamos por partes. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil D3. Nuevamente hay que defender dicho peón por parte del alfil, que ahora lo está tocando, y tras venirse este caballo C4, la partida continúa con este enroque artificial. Quizás en la posición podríamos pensar en capturar, y tras perder además la pareja de alfiles por parte de las blancas, permitiría este torre por C4, alfil en B2, y tras jugarse este alfil F6 de alguna manera pues se está también defendiendo la gran diagonal. Quizás se podría jugar en esta posición un E5 para expulsar al alfil, viene a E7, pero este alfil, como vemos, pues ya no tiene incidencia, al menos en las próximas jugadas, una vez que se muevan los peones, ¿no? Por lo tanto, no es interesante para nada capturar ese caballo avanzado en la posición, se juega este rey F1 y tras estos movimientos viene este caballo D6. Aunque aquí podría ser interesante esta posición, esta lo es mejor, ya que se toca hasta en 2 ocasiones con caballo y alfil el punto D4, solo defendido por el alfil, muy frágil este centro como comentábamos, y aquí de alguna manera Nepomniachtchi tiene que hacer algo, ya que la partida está incluso un poquito a favor de Wesley So hacia las negras, pero de alguna manera muy igualada, y casi las tablas no es que no le valgan, pero se lo tendría que jugar todo en la última partida con negras. Por lo tanto, después de calcular, hace este movimiento de 5 y aquí de alguna manera está la imprecisión o el error de la partida, que luego Wesley So aprovecha perfectamente. Su idea quizás tras este de 5, como ocurre en la partida, pues es jugar un alfil B2, como vamos a ver a continuación, y presionar en esta diagonal junto con la torre. No obstante, aquí quizás un mejor movimiento para las blancas podría haber sido un dama E2, incluso un dama E1 o también un torre G4. Todas estas jugadas para defender hasta en 2 ocasiones este peón de E4 y seguir jugando la partida. Arriesga, y el que no arriesga no gana, o el que a veces arriesga pues también se equivoca. Lógicamente se juega este D5 y tras E por D5 aquí viene la idea de Nepomniachtchi. Se juega este alfil B2 con presión sobre el punto de G7. Wesley So calcula la posición y continúa capturando en E4. Quizás la idea de Nepomniachtchi, aunque tiene 2 piezas atacadas con el peón, defendido fuertemente por el caballo y el alfil de casillas blancas, es cómo continúa la partida. Jugar este alfil por G7 con jaque y tras rey H7 jugar este dama de 2. Esto ya no se juega la partida, quizás este dama de 2 metería prácticamente o se metería la partida prácticamente en el bolsillo, pero las negras tendrían este recurso, caballo F5, el peón está perfectamente defendido de H6, se está tocando el alfil, se está tocando la torre, por lo tanto no le funciona esa combinación que acaba de hacer Nepomniachtchi. Tras este movimiento y rey H7 de alguna manera no continúa quizás con este dama de 2, también se podría pensar aquí por parte de las blancas en capturar con la torre y buscar luego alguna descubierta, pero simplemente con un alfil F6 que está defendido por la dama, pues se tocaría la torre y también el alfil se estaría tocando de B2. Por lo tanto, no le funciona la táctica en esta ocasión a Nepomniachtchi. Esto se juega en la partida, el rey se retira a H7 y aquí se juega alfil por F8. Tras estos cambios,
Aquí por pensar una jugada más, perdón, se podría también pensar tras retirar el rey h7 en esta jugada quizás alfil por e4, pero aquí simplemente las negras capturan dicho caballo y este caballo está tocando esta torre, por ejemplo, de g3. Por lo tanto, tampoco va a buen puerto en dicha jugada, no funciona ninguna de las jugadas ni estos temas. Por lo tanto, tras esta posición, la partida continúa ahora sí con este alfil por f8 y tras alfil por se juega en la posición torre g4. Por lo tanto, permite a las negras capturar en d3 y aquí, si contamos material, hay una torre por las blancas por dos alfiles y un peón que podría ser este de más por parte de las negras. Por lo tanto, la partida está prácticamente perdida, aunque hay que seguir jugándola. De hecho, se juega este torre de 4 con cierta presión sobre el caballo que estaría de alguna manera clavado porque está la dama por detrás. También se toca en d3 y tras jugarse torre c3 para defenderlo, es una idea muy interesante. La partida continúa con dama de 2. Quizás podríamos pensar en ganar ese peón, pero tras esta captura por parte de la torre existe, por ejemplo, este alfil a6. Todavía el rey se encuentra en f1, por lo tanto, dama de 2, se ataca la torre, dama c7 para defenderlo y tras estos movimientos la partida continúa con dama f4. De alguna manera hay que intentar algo. La dama está defendida por la torre, dama e incluso el caballo también defienden el punto de f7, por lo tanto lo tiene todo controlado Wesley So. No obstante, hay que seguir intentándolo, lógicamente, y tras estos movimientos Wesley So pues tira de lógica, por decirlo de alguna manera, captura en f3, peón para quizás, aunque se doblan peones, pues de alguna manera mantener tensión y buscar algún fallo del rival, y tras estos movimientos se juega torre c4 en la posición. Por lo tanto, también otra posibilidad para las negras aquí podría haber sido jugar un dama c5, aunque la partida ya está sentenciada. Tras este movimiento, además la torre no podría capturar, se está atacando también a la dama, y aquí se juega este torre d1 y tras torre por d4, dama por y dama c4. Lógicamente ahora Wesley So interesadísimo en cambiar damas y cambiar todo el material que pueda. Como vemos, hay torre por dos piezas menores y eso es más que suficiente para ganar la partida. Además, peones doblados, también hay este peón de más todavía para las negras, por lo tanto imposible de ganar. La partida, no obstante, continúa con este dama e3 evitando el cambio, caballo b5 con doble ataque sobre el peón de a3. Aquí recuperan el peón las blancas y además doble defensa sobre este peón, pero no obstante Wesley So captura, ya que esta torre está clavada por la acción de la dama sobre el rey. Por lo tanto, rey g2, alfil c5, ahora sí que se tiene que retirar atacando a la dama y esta vuelve a d2 manteniendo la defensa de su torre. Tras estos movimientos, caballo d4 que bloquea cualquier intento de entrar por la columna D a las blancas, torre e3 para entrar por la siguiente columna y aquí el peligro para las blancas además son estos dos peones conectados, que además Wesley So ya empieza a avanzar el primero, a5, torre e5, f6 por parte de Wesley So expulsando, echando hacia atrás la torre. Espectacular el control que tiene sobre la posición, de alguna manera dejando bastante desnudo a su rey e incluso se permite jugar un f5, por lo que la torre entra en e8, pero si empezamos a hacer flechitas rápidamente, como vemos, todas las casillas estas que marco están controladas por piezas negras. Por lo tanto, ha venido a e8, pero tampoco tiene posibilidad de ir a la sexta o a la séptima a dar ningún jaque y de alguna manera Wesley So lo tiene todo controladísimo. El caballo también controla f5 y tras estos movimientos se juega en la posición, no obstante, este dama f7 para venir a ayudar. Tras esos movimientos, dama e1 para defender a la torre, dama g7 dando un jaque y tras rey h1 se juega este caballo por f3, ganando un nuevo peón, se ataca a la dama se retira y tras dama f7 en esta posición Jan Nepomniachtchi abandona y Wesley So es el primer finalista. Quizás aquí las blancas como mejor jugada marcada por el módulo podría ser incluso capturar el caballo, pierde la torre
y quizás incluso capturar un peón. Da un jaque, el rey se retira a G7 y no hay ninguna propuesta por parte de las blancas para mejorar. Los peones y el alfil en el flanco de dama están perfectamente defendidos y, como digo, no está ni siquiera para hacer tablas la partida. Por lo tanto, bien jugado por parte de Wesley So, muy sólido durante no solo esta partida o esta semifinal, sino durante todo el torneo, y tenemos un justo finalista. Por lo tanto, Jan Nepomniachtchi no podremos ver, al menos de momento, esa final avanzada que se va a disputar por el Campeonato del Mundo a ritmo clásico y presencial, que pueden cambiar las cosas, aunque Carlsen no es uno que coge por jugar a ritmo clásico, y vamos a ver lo que pasa en la otra semifinal. Vamos hablando. Un saludo. Chao.